¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un comentario acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y la vida de los seres humanos y del mundo. Tal vez esta sea una de las enseñanzas bíblicas más odiadas y despreciadas por las mentes humanistas, por el orgullo religioso e incluso por la intelectualidad de los ateos. Y la enemistad contra Dios crece cuando se les informa a los seres humanos que Dios ha decretado todo lo que sucede en el universo y que el mundo funciona según sus designios, y lo que es aún más tenso, saber que el Señor ha implementado solamente una forma de obtener la salvación sin la intervención de ningún ser humano. La soberbia humana se revela cuando le dicen a cualquier persona que nada puede hacer para salvarse a sí mismo del juicio después de la muerte. Pero eso lo notamos con la creación que tiene el ser humano, de las religiones que ha inventado y de las filosofías humanistas que están centradas específicamente en lo que el hombre puede hacer y ganar el favor de Dios. Pero esto, lamentablemente, para muchos no es así. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma en el capítulo 2, verso 8: por gracia ustedes son salvos. Esto significa gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es don de Dios. El verso 9 dice: ni es el resultado de sus buenas obras, para que nadie se gloríe. Muchos de nosotros tradicionalmente habíamos sido aleccionados con este tipo de pensamiento para con Dios. Y llegamos a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y entrar al reino de los cielos? Y la Biblia dice enfáticamente que es creyendo en Cristo y su obra expiatoria, y aún esa fe, esa confianza que depositas en el Señor para perdón de pecados y vida eterna, es un regalo de Dios. Una prueba de esto que estamos apuntando lo afirma el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, donde dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día del juicio final. Alguien dirá entonces, bueno, ¿dónde queda la voluntad humana? O es algo que es muy común en estos tiempos, en donde muchos pugnan por decir todos tenemos libre albedrío. Y eso es en parte cierto. Tú puedes decidir qué carrera estudiar, con quién te vas a casar, qué ropa te vas a poner, pero son cosas sin importancia que no tienen impacto en la vida eterna después de la muerte. Pero con respecto a la voluntad humana hacia Dios, todos nosotros no hacemos el bien. De hecho, continuamente estamos rebelándonos en contra de la ley de Dios todos los días. Y eso nos causa la muerte espiritual. El ser humano que nace biológicamente, nace muerto espiritualmente y necesita vida nueva. El ser humano que nace, repito, nace biológicamente, nace muerto espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, checa un poco más atrás en la misma carta a los Efesios, en el verso 1, capítulo 2, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En el verso 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por tal motivo, una de las palabras más importantes de Jesús hacia la humanidad es el nuevo nacimiento, o lo que en teología se llama la regeneración, la cual es una obra secreta y poderosa del Espíritu Santo, en donde vemos al individuo caído y corrupto, con una naturaleza que es heredada por el pecado original, tener una transformación. Dicha transformación no es causada por ceremonias religiosas, y si así fuera, no viéramos tantos ejemplos negativos de personas que se creen religiosas, pero sus vidas dan mucho que desear y nunca han sido transformadas. Al contrario, siempre van de mal en peor.
El apóstol Pablo habla de este tipo de personas en su carta a Tito, capítulo 1, verso 16, donde dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo odiosos y rebeldes y reprobados para toda buena obra. La Biblia enseña las dos cosas. Dios hace lo que quiere según su perfecta voluntad y el ser humano se le responsabiliza de sus actos. La maldad humana es obra del ser humano y no de Dios. Por consiguiente, una y otra vez, Cristo predicaba el arrepentimiento de la vida pecaminosa y depositar su confianza única y exclusivamente en Él y en su obra de la cruz. Y sigamos con el relato en Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Dice: solo el Espíritu da vida eterna, solamente el Espíritu. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Este es un versículo donde dice que la palabra de Dios es y su espíritu es el que da la vida eterna y no lo que yo pueda hacer ni mi religión. En el verso 64 dice: pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no eran los que creían y también sabía quién lo iba a traicionar. Y ahí está otra vez, nosotros nos rehusamos a seguirlo. Y en el verso 65, entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Ahí está otra vez, es el Padre actuando soberanamente y es atrayéndolo hacia Jesucristo, quien desea responder al llamado de Él. Y en el verso 66 dice: a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Esto nos demuestra que son las personas las que podemos abandonar voluntariamente al Señor por nuestra propia cuenta. El contraste aquí de lo que estamos diciendo es que en el ser humano hay necedad para rechazar a Cristo y formar su propio camino hacia Dios, y rechazan la autonegación, se deleitan en placeres ilegítimos y además hacen perversas acusaciones de que la Biblia está llena de errores y de mentiras, cuando realmente es la única verdad absoluta. Yo no puedo hacer que Dios encaje en mis estándares ni en mis leyes. Él es santo y yo soy corrupto. Él es un Dios infinito y eterno y yo soy un ser limitado y mortal. Yo lo necesito a Él. Yo soy la criatura y Él es el creador. Si tú el día de hoy insistes en actuar en base a tu sabiduría y a tu elocuencia y a tu inteligencia y a tus conocimientos humanistas y crees que eso te va a bastar, o incluso te enorgulleces de que tu religión puede salvarte en el día después de la muerte, lamentablemente esto no va a ser así y se van a llevar una desagradable sorpresa cuando despierten a la realidad de la existencia frente a Dios. Lo que Dios vino a hacer es a darnos el regalo de la salvación. Jesús no vino a formar ninguna religión, no fundó ninguna religión. Él vino a ser el autor de eterna salvación. Aunque les parezca insólito a muchos, así es. No depende de ti ni de tus obras, depende de Él y de lo que Él hizo en el monte de la calavera. Y el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8 dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos sus caminos. En el verso 9 dice: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Medita, reflexiona dentro de ti y piensa en tu destino eterno, si estás confiando en Jesucristo para vida eterna. Bendiciones y Dios te guarde. Hasta entonces.